Hola, soy Emma Thompson, y esta es la historia de cómo una granja abandonada me convirtió, de la decepción familiar, en alguien a quien mis avariciosos parientes no pudieron ignorar. A veces, los mayores tesoros se esconden en lugares que otros consideran inservibles. Todavía recuerdo el día de la lectura del testamento como si fuera ayer. El despacho de abogados con paneles de caoba se sentía sofocante mientras nuestro abogado de familia, el señor Harrison, se ajustaba las gafas y comenzaba a leer las últimas voluntades de mis padres. El trágico accidente de coche que se los llevó a ambos había dejado una fortuna de $50 millones que debíamos dividir entre mi hermana Sarah y yo, o eso creía. A nuestra querida hija Sarah, leyó el señor Harrison, le dejamos nuestra cartera de inversiones, la mansión familiar y todos los activos líquidos. La boca de Sarah, perfectamente maquillada, se curvó en una sonrisa triunfante. A Emma, continuó, con la voz ligeramente suavizada, le dejamos la antigua granja del abuelo Thompson en Montana. La sala se quedó en silencio. Entonces, la risa de Sarah la rompió. ¿Una granja?, preguntó con desdén, mientras su pulsera de diseñador tintineaba al saludar con desdén. Oh, esto es perfecto. La pequeña Emma siempre prefería jugar en la tierra a asistir a galas benéficas. Me quedé allí, atónito. La granja de 200 acres llevaba 20 años abandonada, desde que falleció mi abuelo. Papá siempre la había considerado inútil y se negaba incluso a visitarla. Ahora, era mi única herencia. Debe haber algún error, intervino mi tía Patricia, con el rostro desencajado por una preocupación que no era mía. Rachel y Margaret jamás dejarían a su hija solo con tierra. El señor Harrison negó con la cabeza. El testamento es muy claro. La granja, incluyendo todas las estructuras y el contenido, pertenece a Emma. Sarah se levantó, alisándose el vestido de Chanel. Bueno, hermana, disfruta de tus graneros y gallinas. Tengo una cartera que gestionar. Se detuvo en la puerta, con una sonrisa cruel. No te preocupes, si necesitas un préstamo, seguro que podemos llegar a un acuerdo. Al fin y al cabo, ¿para qué sirve la familia? Salí del despacho de abogados ese día con un solo sobremanila que contenía la escritura y las llaves de la granja. 20 años de polvo lo cubrían todo cuando llegué a la propiedad al día siguiente. La casa principal era una estructura de 2 pisos deteriorada por el tiempo, pero fue el enorme y viejo granero lo que me llamó la atención. El abuelo Thompson había sido un hombre peculiar, brillante pero excéntrico. Amasó su fortuna como ingeniero de minas antes de retirarse a esta granja, donde pasó sus últimos años haciendo reparaciones en ese granero. Papá siempre decía que el viejo había perdido la cabeza, malgastando su ingenio en un terreno sin valor. La puerta del granero crujió al abrirla. La luz del sol se filtraba por las grietas de las paredes de madera, iluminando décadas de telarañas. Viejas herramientas agrícolas se oxidaban en los rincones, pero algo no encajaba en el espacio. Las dimensiones no encajaban con el exterior. Recordé haber seguido a mi abuelo hasta aquí de niño, viéndolo desaparecer durante horas tras una puerta oculta. Nuestro pequeño secreto, susurraba, guiñándome un ojo. Tras su muerte, nadie pudo encontrar esa puerta. Papá la buscó brevemente antes de declarar que era otro de los delirios de su padre. Pero lo recordé, 3 golpes en la pared norte, y luego empujar la 4ª tabla desde abajo. Me temblaban las manos mientras seguía el patrón olvidado hacía tiempo. Clic, una sección de la pared se abrió hacia adentro, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. La linterna de mi teléfono iluminó el camino hacia una enorme sala subterránea. Lo que vi dentro me detuvo el corazón. Las paredes estaban cubiertas de detallados estudios geológicos, mapas de minería y análisis químicos. En el centro se encontraba un sofisticado laboratorio de pruebas, protegido bajo el polvo. Pero fue la caja fuerte del rincón la que lo cambió todo. La combinación era mi cumpleaños, mi abuelo nunca la olvidó, ni siquiera en sus últimos días. Dentro, encontré un diario encuadernado en cuero y una memoria USB. La primera página del diario decía, para Emma, la única que se molestó en escuchar. Al leer sus meticulosas notas, se me llenaron los ojos de lágrimas. El abuelo no se había vuelto loco.
Había hecho un descubrimiento que transformaría por completo la industria minera. La granja inservible se asentaba sobre uno de los mayores depósitos de tierras raras de Norteamérica. Había desarrollado un proceso de extracción revolucionario, eficiente y ecológico. La memoria USB contenía patentes detalladas, ya presentadas, pero nunca activadas. El abuelo había estado esperando el momento y la persona adecuados para materializar su descubrimiento. Me temblaban las manos al comprender lo que esto significaba. La granja no era inútil, valía miles de millones. Pero sabía que si mi familia se enteraba, intentarían quitármela. Sarah contrataría a los mejores abogados, alegando que no era competente para gestionar semejante descubrimiento. Tenía que actuar con cuidado, protegerme antes de que alguien se diera cuenta de lo que me había dejado el abuelo. Pasé esa noche en la vieja casa, leyendo cada página de su diario. Por la mañana, hice 3 llamadas, a un abogado de patentes, a un ingeniero de minas y a un banquero de inversiones con el que había trabado amistad durante mis años tranquilos trabajando en finanzas, una carrera que mi familia había desestimado por modesta. Mantengan esto absolutamente confidencial, les dije a cada uno. Estoy a punto de mostrarles algo que lo cambiará todo. Durante los siguientes 6 meses, trabajé en secreto mientras Sarah publicaba fotos de sus vacaciones de lujo y galas benéficas. Reuní un equipo con las mentes más brillantes de la industria. El viejo granero se convirtió en nuestro centro de mando, y su laboratorio oculto se modernizó con equipos de vanguardia. Estas patentes son revolucionarias, explicó el Dr. Chin, nuestro ingeniero principal, durante una sesión nocturna. El proceso de extracción de su abuelo podría hacer que la minería de tierras raras sea rentable y ambientalmente sostenible. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Lo hice. Con la creciente demanda de tierras raras en todo, desde teléfonos inteligentes hasta vehículos eléctricos, estábamos sentados sobre una mina de oro, tanto literal como figurativamente. Constituimos Thompson Sustainable Resources discretamente a través de una serie de empresas fantasma. Usé mis ahorros de años de inversión cuidadosa para financiar las operaciones iniciales. Cada paso estaba calculado para mantener a mi familia a oscuras. Luego llegó la boda de Sarah, un evento suntuoso en la mansión familiar. Casi no asistió, pero sabía que mi ausencia suscitaría preguntas. ¡Ay, Emma!, exclamó Sarah con falsa calidez cuando llegué, ¿cómo va la granja? Su nuevo marido, gestor de fondos de cobertura, rió disimuladamente. Es bastante instructivo, respondí con suavidad. De hecho, quería preguntarte cómo va el sector tecnológico de tu cartera. La sonrisa de Sarah se desvaneció levemente. ¿Por qué? Solo por curiosidad. He oído que la escasez de tierras raras está causando problemas a los fabricantes. Debe estar afectando el precio de las acciones. No lo he comprobado últimamente, admitió, visiblemente incómoda por su falta de conocimiento. Deberías investigarlo, sugerí, escondiendo mi sonrisa detrás de una copa de champán. A la mañana siguiente, mientras Sarah se iba de luna de miel a las Maldivas, comenzamos la construcción de nuestra primera planta de extracción. Para cuando regresó, 3 semanas después, Thompson Sustainable Resources ya había cerrado contratos con 3 importantes fabricantes de tecnología. La noticia apareció en el Wall Street Journal, una empresa minera revolucionaria revoluciona el mercado de tierras raras. Mi teléfono explotó con llamadas de familiares mientras el valor de nuestra empresa se disparaba a más de $1.000 millones en su primer día de cotización. Emma, la voz de Sarah era estridente cuando finalmente me alcanzó, ¿por qué no nos lo dijiste? Somos familia. ¿De verdad?, pregunté en voz baja. Creía que solo era la chica que heredó lo que tenía. Las siguientes semanas fueron un caos. Sarah y la tía Patricia intentaron reclamar que las patentes del abuelo deberían haber formado parte del patrimonio familiar. Sus abogados argumentaron que yo había ocultado bienes valiosos. Pero el abuelo lo había planeado todo a la perfección. Su testamento establecía explícitamente que todo el contenido de la granja, incluida cualquier propiedad intelectual desarrollada allí, me pertenecía. La existencia del laboratorio oculto demostraba que él había desarrollado todo en la propiedad de la granja.
El enfrentamiento final llegó en una reunión familiar de emergencia convocada por la tía Patricia. Todos se sentaron alrededor de la enorme mesa del comedor de la mansión, la misma mesa donde una vez se burlaron de mis modestas decisiones profesionales. Tienes que entenderlo, suplicó Sarah, mientras sus pulseras de diseñador tintineaban nerviosamente. Papá hubiera querido que la familia compartiera esto. Saqué el diario del abuelo y lo abrí por una página marcada. Querida Emma, leí en voz alta, te dejo esta granja porque eres la única que vio su valor más allá del dinero. Tu padre y tu hermana buscan la riqueza, pero tú buscas el conocimiento. Por eso triunfarás donde ellos fracasaron. La sala se quedó en silencio. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotras, Sarah? Continué, cerrando el diario. Cuando conseguiste la fortuna familiar, te felicité. Cuando construí algo propio, intentaste quitármelo. Podemos llegar a una solución, empezó, pero la interrumpí. En realidad, no podemos. Pero te daré un consejo gratuito, invierte en tecnología sostenible. Thompson Sustainable Resources está a punto de anunciar una importante expansión. Cuando salí de la mansión, la tía Patricia me gritó, tus padres se avergonzarían de lo egoísta que eres. Me volví una última vez. No, les daría vergüenza no haber visto nunca lo que mi abuelo vio en mí. Pero ellos se lo pierden, igual que esta empresa es tuya. Hoy, Thompson Sustainable Resources está valuada en 12.000 millones de pesos. Estamos revolucionando la industria minera a la vez que protegemos el medio ambiente. La antigua granja se ha convertido en un centro de investigación de vanguardia, aunque conservé el granero exactamente como lo dejó mi abuelo, con su cuarto secreto incluido. Sarah todavía intenta reconciliarse de vez en cuando, normalmente cuando necesita algo. El mes pasado, me llamó para hablar de invertir en nuestra última empresa. Le pedí a mi asistente que la dirigiera a nuestra línea de relaciones públicas con inversores. La mansión familiar se puso a la venta recientemente, las inversiones arriesgadas y el estilo de vida lujoso de Sarah finalmente la habían alcanzado. La compré a través de una empresa fantasma y la convertí en un centro de educación científica para niños desfavorecidos. Ayer recibí una invitación para hablar en la ceremonia de graduación de mi antigua preparatoria. ¿El tema? Encontrando valor en lugares inesperados. Acepté de inmediato, ya planeando mi discurso. Después de todo, a veces la mayor fortuna no es la que te dan, sino lo que descubres cuando todos los demás han dejado de buscar. En cuanto a la vieja granja, sigo viviendo en la casa del abuelo, aunque la he renovado con esmero. Cada mañana, camino hasta el granero y toco ese panel secreto, recordando al hombre que vio el verdadero valor de las apariencias más allá de las apariencias, tanto en la tierra como en mí. Dicen que el éxito es la mejor venganza, pero he aprendido que no se trata de venganza en absoluto. Se trata de demostrar que el verdadero valor no está en lo que heredas, sino en lo que creas. Y a veces, la herencia más valiosa no es el dinero, sino la sabiduría de ver lo que otros pasan por alto.